crecía el narcotráfico, pero como los gobiernos bolivianos eran procapitalistas, afines al imperialismo, pues ellos reconocían que hubiera resultados en la lucha contra el narcotráfico. Y nosotros estamos aportando con una experiencia profunda en esta lucha contra el narcotráfico y queremos compartir esta lucha contra el narcotráfico con la participación del pueblo y no con la imposición del imperio. Y eso debemos debatir para poder mejorar y también regionalizar la lucha contra el narcotráfico, algo que no acepto y nunca va a aceptar. ¿Cómo es posible un país donde el origen del narcotráfico es en ese país como Estados Unidos, el mercado de la cocaína en especial, pues ese país que no aporta la lucha contra el narcotráfico ni está con la responsabilidad compartida en los países que tenemos, en países donde tenemos problemas, y lamentablemente debemos reconocer, una parte de la hoja de coca es desviada a la cocaína, eso no compartimos. Sin embargo, ese país puede certificar o descertificar. En el fondo, descertifica a los países anticapitalistas, pero certifica a los países procapitalistas. Un solo ejemplo, datos de las Naciones Unidas sobre la reducción, erradicación y la lucha contra el narcotráfico en Bolivia ha sido reconocido y ha habido reducción neta de cultivo de coca. Pero en los países, algunos países han crecido y en esos países donde ha crecido el gobierno de Estados Unidos certifica y a nosotros nos desertifica. Entonces la lucha contra el narcotráfico es manejado políticamente, con intereses netamente geopolíticos y por eso Sudamérica y Latinoamérica debería seriamente analizar esto y si ahora no se han desarrollado, pues también tenemos nuestros propios espacios, UNASUR, CELAC, para desarrollar y plantearnos no solamente ante el gobierno de Estados Unidos, sino ante el mundo, otras formas de lucha contra el narcotráfico donde sean con mucha eficiencia para erradicar este daño. Es un cocaína, narcotráfico que hace mucho daño a la humanidad. Señor presidente, para esta entrevista en exclusiva que usted nos ha concedido aquí en nuestra casa periodística en Telesur, creamos una etiqueta, tenía Evo en Telesur. Voy a despedirlo a usted a compartir algunos de los tweets que han enviado nuestros usuarios a lo largo de América Latina y el mundo. El Chato Candanga dice: viva la patria grande que señor Bolívar, nuestro norte es el sur. En la pantalla va a aparecer ACJ5. No olvide, presidente, que el gobierno chileno responde al poder capital y no a los intereses de los pueblos de la región. Marisela Fernández: así se habla, hermano. Viva Bolivia, viva Venezuela. Chávez vive, la lucha sigue. Johanna Durán: Evo en Telesur a través de esta etiqueta. Hoy tenemos patria, como lo dijo el comandante supremo Hugo Chávez. En Bolivia también tenemos patria. Y uno más, Frewil Hernández: Bolivia solo pide justicia, salida al mar para su crecimiento económico. Viva Bolivia, viva Latinoamérica unida. Señor presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos aquí en Telesur. Como siempre, un placer. Muchas gracias por esos mensajes de aliento, muy contento y muchas gracias por esta entrevista. Un saludo especial a la Revolución Bolivariana de Venezuela, a todo el pueblo venezolano solidario con Bolivia. Y por eso muy contento por esta entrevista. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Buenas noches. Cerramos así esta entrevista que en exclusiva nos ha concedido el presidente de Bolivia, Evo Morales. A todos ustedes, como siempre, gracias por su atención, por su compañía. Recuerden que estas informaciones, muchas otras, pueden visitarlas en nuestro portal web www.telesurtv.net. Pueden seguirnos minuto a minuto, estamos siempre muy activos a través del Twitter, @telesurtv, y escribirnos 24 horas a contáctenos @telesurtv.net. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.
Hola, buen día, bienvenidos, estamos listas, vamos a empezar a actualizar informaciones veraces, precisas, como lo acostumbra Telesur. Me acompaña Lourdes Suazo. Lourdes, adelante, buen día. Buen día, Marcela, hoy es martes, entonces bueno, hay mucha información. Comenzamos con los titulares. Adelante. Venezuela captura paramilitares. El gobierno bolivariano maneja la hipótesis de un plan desestabilizador orquestado desde Bogotá. El gobierno de México promulga una reforma a la ley de medios. Policía turca desaloja a los manifestantes de la plaza Taksim en Estambul. Tienen esta imagen en vivo a esta hora mostrándoles lo que allí ocurre. Recordemos, esto ha sido en principio una queja, un reclamo que se fue tornando en manifestación con el correr de los días. Estaban en contra justamente de que se acabara con este espacio verde, pero ahora se suman otras quejas por parte de los manifestantes y ya se pide la renuncia de Erdogan en el país. Y fue lanzada con éxito la 5ª misión tripulada al espacio en China. Allí va una mujer. Además, lamentablemente, la salud del expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, es grave. Empezamos de inmediato a las informaciones, hagámoslo en esta capital latinoamericana, hablemos de lo que está ocurriendo en suelo venezolano. Se pronunció el presidente Nicolás Maduro, justamente habló sobre la captura del grupo de paramilitares colombianos en Venezuela. Sí, él confirmó que no van a ser entregados a su país porque van a ser denunciados, procesados y van a pagar condena en suelo venezolano. Son acciones que forman parte de una conspiración que se viene gestando desde suelo colombiano. Los paramilitares que se han capturado son archiconocidos en el mundo del asesinato político, del sicariato en Colombia. La derecha se ha quedado callada. Hay factores, yo sé quiénes fueron a Colombia, con quién hablaron, y sé desde Colombia quiénes financian a este grupo, quiénes dan las órdenes para que vinieran aquí. Yo lo sé. Y se lo voy a decir al presidente Santos algún día que nos veamos cara a cara, para que él sepa quiénes son los que están conspirando desde Bogotá contra Venezuela. También el mandatario Nicolás Maduro aseguró que la oposición venezolana se reunió con miembros del grupo Gente del Petróleo ubicados en Bogotá para la compra de aviones de guerra. Esto es según la denuncia del periodista venezolano y ex vicepresidente de la Nación venezolana, José Vicente Rangel. Bueno, en ese mercado de armamentos es donde fue este grupo financiado por gente del petróleo que vive en Bogotá. Estoy dando datos. Gente del petróleo que vive en Bogotá, vinculada a industrias petroleras en Colombia, fue la que encabezó esta visita a los Estados Unidos y financió las compras de estas 18 aeronaves. Así de sencillo. El gobierno de Venezuela va a denunciar, va a enfrentar a la derecha que ha coordinado nuevamente con grupos asesinos que vengan al país. El presidente dijo: la guerra psicológica y la campaña sucia contra nuestra patria tiene como base traer la violencia fascista con paramilitares desde Colombia. Venezuela insiste en vivir en paz y seguridad. Más de 20.000 funcionarios entre efectivos de la Fuerza Armada y cuerpos policiales están activados en el dispositivo Patria Segura en 3 estados del país. Ahora andan muy atentos. Un grupo paramilitar estaría infiltrado ya en Caracas a la espera de órdenes para actuar. Nadie quiere que el país esté en las manos de los paramilitares, para nada. Queremos que el país más bien avance y se desarrolle y ataquemos completamente la delincuencia. De eso es que se trata. Hay que atacar todas las bandas armadas que entren a nuestro país. Miembros de 2 bandas paramilitares ya fueron capturados en los estados Táchira y Portuguesa. Pertenecen a organizaciones criminales conocidas como Los Rastrojos y la banda del Chepe Barrera, uno de los más buscados en Colombia. Entre ambas bandas existían conexiones para cumplir también una misión en Caracas que supuestamente desconocían y por la que estaban esperando instrucciones. Presumimos con mucha fuerza ser parte de un plan que está orquestándose desde allá
para atentar contra la vida de nuestro presidente y contra la estabilidad del gobierno bolivariano. El primer grupo de 6 personas de nacionalidad colombiana, entre ellas una mujer, fue aprehendido con armas largas, granadas y municiones. La segunda banda, de 3 personas de la misma nacionalidad, además de armamento propio de misiones de sicariato y magnicidio, contaba con uniformes con simbología del ejército venezolano, una caja negra de aviación y equipos de aviónica. El gobierno encabezado por Nicolás Maduro tiene todo el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Condenamos la presencia de paramilitares, sabemos cuántas vidas le ha costado a Colombia estas políticas. La conspiración contra Venezuela incluiría ubicar en una base militar norteamericana en Colombia 18 aviones de guerra presuntamente comprados por un sector de la derecha venezolana en Estados Unidos. Opositores desestiman la acusación. Eso que resulta un chiste, un mal chiste, no puede tener otra reacción que nuestra, que la de, por supuesto, desmeritar el contenido por estrambótico, ridículo. No obstante, el gobierno venezolano aseguró hoy que denunciará y enfrentará con la fuerza de la Constitución y la Revolución Bolivariana los planes de la derecha fascista nacional articulados con Bogotá. Venezuela insiste en que la conspiración liderada por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pretende derrocar al gobierno de Nicolás Maduro e incluso asesinarlo. Planes que conocería el presidente Juan Manuel Santos sin haberlos denunciado. Rolando Segura, Telesur, Caracas, Venezuela. Y la presencia de grupos paramilitares procedentes de Colombia en suelo venezolano fue rechazada en distintos sectores del país. Denunciaron que es parte de una ofensiva de la ultraderecha de los dos países contra la revolución bolivariana. Para estudiosos de la revolución bolivariana como Lilia Solano, el caso de los paramilitares colombianos detenidos en Venezuela es un hecho de suma gravedad que tiene múltiples antecedentes. Pues es gravísimo el anuncio. Supremamente grave, mas sin embargo no nos sorprende realmente. Si tú miras la historia que ha tenido el desarrollo del paramilitarismo en Colombia, tú puedes ver que desde hace muchísimos años ellos tienen como uno de sus objetivos el paso de paramilitares a Venezuela. Este defensor de derechos humanos considera que ante acontecimientos tan graves como el de la presencia de paramilitares colombianos en Venezuela, o la adquisición por parte de opositores de ese país de aviones de guerra que pondrían en una base de Estados Unidos en La Guajira, se hace obligatoria una respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos. El gobierno colombiano debería mostrar el mismo entusiasmo y eficacia con relación a estas graves denuncias que con la actitud que tuvo hacia el jefe de la oposición venezolana, el señor Capriles. Ojalá que el gobierno Santos ponga los mismos esfuerzos y la misma capacidad de acción en este caso también, porque se trata de hechos muy graves, repito. Y, según otro analista, debe haber medidas binacionales. Hay antecedentes de presencia de paramilitares en Venezuela para hacer actividades terroristas y esto yo creo que tiene que ser objeto de medidas de seguridad preventivas y sobre todo de vínculos binacionales. Yo creo que no debe olvidarse la diplomacia en las relaciones colombo-venezolanas para tratar este caso. En opinión de observadores políticos y ciudadanos, el presidente Santos no puede seguir callado. Luis Alfonso Mena, Telesur, Bogotá, Colombia. Y el pueblo de Colombia sabe, y lamentablemente porque sufre las consecuencias de ese paramilitarismo, durante décadas vienen persiguiendo a movimientos sociales, a políticos y a derechos humanos. Desde la década de los 70, la Fuerza Pública Colombiana, con la asesoría de militares estadounidenses, han formado y entrenado a miles de paramilitares bajo los parámetros de la lucha anticomunista. Estos grupos terroristas se establecieron en distintas partes del territorio colombiano con el objetivo de proteger proyectos políticos y económicos, así como a sectores vinculados con la actividad agropecuaria y el narcotráfico. Un reporte de la Fiscalía General de Colombia develó que los paramilitares desmovilizados confesaron su participación en 1.064 masacres, 25.000 homicidios y 3.599 desapariciones forzadas en todo el país.
Asimismo, dieron los datos de la ubicación de 3.092 fosas comunes en las que se hallaron unos 5.000 cadáveres. De acuerdo al informe, este grupo terrorista también efectuó unos 600 casos de tortura, 11.772 desplazamientos forzados, 65 delitos de tráfico de droga y 96 violaciones sexuales. De igual forma, las confesiones de sus exmiembros permitieron reconocer los vínculos con 429 políticos. Estos delitos representan menos de la mitad de los cometidos por las fuerzas paramilitares de Colombia. Y veamos ahora cómo en entrevista especial concedida a Telesur, el presidente boliviano Evo Morales señaló que su homólogo chileno Sebastián Piñera sostiene un diálogo contradictorio en lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía de ambos países, por lo que Morales llamó a Piñera a reconocer sus errores y a decir la verdad. ¿Quién no se equivoca? Podemos equivocarnos, pero reconocer nuestros errores. Y cuando hay contradicciones y cuando no respeta también los acuerdos que teníamos para resolver el tema del mar, no es posible que siga diciendo que no hay asuntos pendientes en temas de territorio. Una gran falsedad. Mañana miércoles se van a presentar los representantes de Bolivia y de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Hablamos de La Haya. Van a preparar cada postura en este proceso. Evo Morales asegura que el reclamo histórico de Bolivia es un tema que involucra a toda América Latina. Este tema del mar para Bolivia no es una cuestión bilateral, es una cuestión del hemisferio. Entonces, decir que es bilateral, falso. Es una cuestión de interacción de toda Latinoamérica. Es un tema del continente, son resoluciones de la OEA. En Ecuador, los equipos de reparación continúan trabajando para solucionar un problema en la tubería principal de transporte de crudo de Petroecuador, que sufrió daños luego que un deslizamiento de tierra cayera sobre la construcción. Derrames de petróleo en los ríos cercanos y poniendo a los países vecinos en alerta por contaminación es el escenario que vive durante los últimos días esta zona. Se estima que unos 11.480 barriles de petróleo se filtraron por la ruptura, contaminando un afluente del Amazonas que une Perú y Brasil. Mientras tanto, las autoridades peruanas, en este caso, monitorean de cerca también el río Napo. Durante el fin de semana estuvieron en esa tarea, sin embargo, aún no se han visto indicios de petróleo. Nos vamos a Ecuador porque la Asamblea Nacional aprobó ayer una resolución. Total apoyo al gobierno constitucional de Venezuela, porque aseguran que en el país hay una oposición que está jugando al fascismo. 105 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Así avanzó la propuesta presentada por la asambleísta María Augusta Calle. Ella insistió en la necesidad de defender al gobierno de Venezuela ante una campaña mundial de desinformación en todos los medios de los grandes consorcios. El diputado venezolano por el Parlamento Latinoamericano, Ángel Luis Rodríguez, acusó a la oposición de su país de actos en contra de la democracia y del gobierno nacional. Esta asamblea debe rechazar esta campaña internacional contra la democracia, una campaña internacional donde los medios de comunicación social están jugando un papel de desinformadores a sueldo. Tenemos una oposición que conspira contra la democracia, que acciona de todas maneras y como puede contra el sistema democrático venezolano. Participó en el golpe de Estado contra el presidente Chávez, participó en el saboteo y paralización de nuestra industria petrolera, participó y participa activamente en el saboteo económico con el acaparamiento, la especulación y el saboteo eléctrico. Y en otras informaciones que proceden también de Ecuador o que tienen que ver con esa nación, el vicecanciller ecuatoriano Marco Albuja anunció este lunes que fue aceptada la renuncia de su embajador en Londres, Ana Albán. La gestión de Albán fue otorgado el asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Este fundador de la página web se encuentra hoy refugiado en la legación ecuatoriana desde hace un año ya. El diplomático aseguró que Albán no fue removida, sino que pidió su cambio el año anterior y presentó renuncia a inicio de este año. El fundador de Wikileaks, Assange, teme que una vez en Suecia sea trasladado a Estados Unidos, donde podría ser condenado a pena de muerte o cadena perpetua.
El canciller de Rusia llega hoy a suelo brasileño después de su paso por Argentina. Sergei Lavrov logró fortalecer el diálogo con Argentina, impulsar también las relaciones bilaterales existentes entre los dos países. Lavrov fue recibido ayer aquí en esta reunión que vemos con su par argentino. Hablamos del canciller Héctor Timerman. Hablaron de la crisis de Siria y de Medio Oriente, la cooperación también entre los dos países dentro de Naciones Unidas, y Lavrov y Timerman plantearon la creación de una zona libre de armas de destrucción masiva en todo el Medio Oriente. Preparándonos, lápiz, papel, lo que tenga a mano para agendar. Tenemos previsto las actividades de este día, martes 11 de junio, agenda en movimiento, Lourdes. Una de ellas tiene que ver con la gira que realiza el presidente de Colombia. Juan Manuel Santos se reúne hoy en Ramala con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. También más tarde en Jerusalén, en este día, con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Ahora sí vemos en Estados Unidos, el presidente de Perú va a conversar en la Casa Blanca con Barack Obama. Y en Cuba sigue desarrollándose este diálogo de paz. Por ello, autoridades gubernamentales y FARC retoman esa actividad. Comienza ya el segundo tema de esta agenda. Después de haber logrado ese primer acuerdo clave, después de décadas se logró en un tema clave como el tema agrario, así que hoy se retoma esa nueva fase, veremos cómo avanza. Faltan 9 puntos aún para remontar, nos falta mucha información para acercarles, vamos a hacer rápido una pausa, tenemos un tema que ya está listo, un compañero de trabajo desde la misma corresponsalía está trabajando para mostrarnos esta situación. Irán, a pocos días de las elecciones presidenciales, candidatos han anunciado su renuncia, se denuncia que clima de apatía entre los pobladores ante los comicios. Vamos a ver si esto es así. Y en Venezuela el Consejo Nacional Electoral ratifica que los resultados del 14 de abril arrojaron 0 error. Volvemos. En junio, Telesur le ofrece más información y una programación de alta factura. Irán decide. Siga a través de nuestra señal el desarrollo del proceso electoral en esta nación. Desde Teherán, nuestro equipo de enviados especiales lo mantendrán informado. Y desde nuestros estudios, el análisis de la mano de Abraham Istillarte y un destacado grupo de panelistas. Maestra Vida. Reviva con Telesur las historias, experiencias y anécdotas de las personalidades latinoamericanas más destacadas. Documentales Telesur. Durante este mes le ofrecemos en estreno exclusivo producciones de vanguardia que evidencian la realidad y los temas que impactan a nuestros pueblos. En junio, la más completa programación, solo por Telesur. Comenzamos revisando información de último minuto. Fue suspendido el encuentro que estaba programado para este miércoles entre Corea del Norte y Corea del Sur. Una información que ya fue confirmada por Seúl sin dar mayores detalles sobre qué obstáculos permitieron esta suspensión o dan paso a esta suspensión.
Es una reunión que estaba prevista que sea de alto nivel y el Ministerio de Unificación de Seúl asegura que fue cancelada esta reunión. No dieron detalles todavía, vamos a ver en los próximos minutos qué información se arroja, pero era muy esperada esta reunión teniendo en cuenta que se buscaba bajar el nivel de tensión entre los dos países y era muy esperada. Era una reunión de alto nivel, la más importante en los últimos años. Vamos a ver más adelante entonces qué otra información podemos agregar a esta información. Nos preparamos ahora para ir a ver informaciones de Venezuela directamente porque el Consejo Nacional Electoral de este país ratificó los resultados de los comicios presidenciales celebrados el pasado 14 de abril y que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro. Teófilo Griffin, compañero, corresponsal en Caracas, está con un informe para ampliarnos y conocer más del tema. El Poder Electoral venezolano completó la verificación ciudadana que se realizó al 46% de las mesas de votación para completar un 100% de auditoría al proceso. El órgano comicial ratificó en presencia de las delegaciones diplomáticas y representantes de organismos internacionales los resultados obtenidos por el presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, la oposición en este país decidió no participar en este proceso, pese a haber solicitado la auditoría, asegura que no se cumplieron sus exigencias. Me parece que fue una erogación de recursos económicos, de tiempo humano innecesaria. La auditoría pues no se hizo verificando los cuadernos como lo habían solicitado. Estos señalamientos, que fueron condición para que este sector participara en la auditoría, no están contemplados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales ni en el reglamento de esta legislación, que establece la verificación ciudadana del cierre de la votación. Consiste en una confrontación del contenido de los comprobantes de votación con la relación a los datos reflejados en el acta de escrutinio. La misma tiene por finalidad verificar la correspondencia entre los datos. La misma tiene por finalidad... Para los analistas, son razones políticas las que prevalecen en algunos sectores opositores para desconocer los resultados de las instituciones de este país. La primera duda que puede surgir es la inconsistencia entre el comprobante de voto y el acta de escrutinio. Cuando no hay inconsistencia entre esos dos instrumentos, hay seguridad de que allí está el resultado firme, confiable, seguro. Los datos impresos por las actas de votación muestran una exactitud de 99.98% en los resultados que fueron anunciados el 14 de abril. En las calles, los ciudadanos aseguran confiar en la transparencia de su organismo electoral. Es evidente, pues, la forma como se están escrutando estos resultados y viendo que es imposible de que se pueda hacer un fraude con ese tipo de máquinas. Un proceso de auditoría que fue televisado, donde se contabilizaron 192.348 comprobantes de votación, donde se ratifica a Nicolás Maduro como presidente electo. Teófilo Griffin, Telesur, Caracas, Venezuela. Bueno, ya con ese proceso de auditoría culminado, vamos a ver cuáles fueron los pasos que dio el Consejo Nacional Electoral, el CNE, sobre esta verificación ciudadana ampliada. Después de aprobar la auditoría, se hizo la selección de la mesa técnica de la mano de todas las organizaciones políticas. Después vino el sorteo de la muestra y la organización del material electoral que se iba a auditar. Después llegó la selección y capacitación de todos los equipos auditores, se acreditó a todo el personal que iba a participar del proceso y después de dar inicio a los 3 ciclos del proceso de auditoría que se ejecutarían en los ciclos de 10 días cada uno. Veamos ahora cómo el Plan Patria Segura, impulsado por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, sigue desplegando su tarea contra la criminalidad, buscando dar mayor seguridad a los habitantes de la nación. Desde la parroquia Catia en la ciudad capital venezolana, el presidente Nicolás Maduro anunció este lunes el despliegue de más de 8.000 funcionarios policiales y militares en los estados Vargas y Monagas, al centro y oriente del país. Esto con el fin de disminuir los hechos delictivos y promover la paz y la seguridad en ambas entidades. Vamos a dar la orden de despliegue del Plan Patria Seguro en el estado Vargas y en el estado Monagas. Así que estamos desplegados, gobernando en todo el país, trabajando por el pueblo de Venezuela. El mandatario anunció también que casi 800 millones de bolívares serán destinados para la ejecución de 13 proyectos de transformación integral de los barrios caraqueños. Hasta el pasado mes de mayo, el Plan Patria Segura disminuyó el índice delictivo
en un 53,8% y en 53,4% en homicidios, por lo que el gobierno venezolano espera que con su extensión a nivel nacional estos índices continúen descendiendo. Nos vamos a Honduras porque la Asociación para una Ciudadanía Participativa presentó un proyecto que busca proteger los derechos humanos de toda la población. Es un programa que se va a realizar con fondos de la Unión Europea y va a poder beneficiar a 1.500 ciudadanos, entre ellos estudiantes, campesinos, cualquier luchador por el ambiente y también a los sindicalistas. Los promotores de este proyecto anunciaron una creación. Son varias mesas de trabajo que buscan aprobar este proyecto que busca proteger los derechos humanos en diferentes expresiones, también a los operadores de justicia y, por supuesto, a los periodistas. Riesgos ya lo vemos, numerosas muertes, amenazas, pero lo importante es hacer entender a las autoridades y al Estado, sobre todo si se dice que es un Estado democrático que se fundamenta en los valores que encarnan a la persona humana, en los derechos humanos, el defender a sus ciudadanos y asistirlos en todas sus demandas de acuerdo con la ley. Y cientos de personas en Río de Janeiro manifestaron por el aumento de los pasajes en los autobuses. Estudiantes y trabajadores marcharon, salieron por las calles exigiendo una tarifa justa y un servicio de calidad. Fue durante esta marcha que los manifestantes fueron reprimidos por la policía militar en un enfrentamiento que duró casi 2 horas. Personas detenidas, gas pimienta, bombas lacrimógenas fueron algunas de las acciones usadas por los funcionarios para intentar bajar los ánimos. El pasaje en el transporte público de Río se elevó a $1,50 y por ello la situación está encendida. Y los movimientos sociales juntándose hoy aquí en la Cinelandia. No están solamente los indígenas, son todos los afectados por la cuestión del entorno del Maracaná. Están los estudiantes y la sociedad en general. Ellos nos rodearon con motos y con el batallón de choque. Fue ahí cuando las personas se dispersaron y en ese momento la policía se reunió en grupos de 6 y fueron tomando detenidas a las personas de forma aleatoria. Personas que estaban con cámaras, personas que estaban con mochilas y con barba. Y vamos a dar seguimiento al presidente de Perú, Ollanta Humala, que ya está en suelo estadounidense. Él fue invitado por su par, por el presidente de Estados Unidos, quien lo va a recibir el día de hoy. La reunión va a ser en la Casa Blanca. Así llegamos a esta jornada. Ollanta Humala. Por invitación de la Casa Blanca. El objetivo, afianzar los vínculos comerciales con los amigos de la región, a la cual va destinado el 40% de la exportación de Estados Unidos en un contexto de recesión mundial. Es una región con la cual el comercio de Estados Unidos crece a tasas mayores que el comercio con el mundo en general. Y es una región en la cual estos 4 países en particular son vistos como países relativamente cercanos a Estados Unidos, o sus gobiernos son percibidos de esa manera, en un momento en el cual, por primera vez en décadas, hay gobiernos como los que representa el ALBA. En los días previos al encuentro entre Humala y Obama, un grupo de ciudadanos dejó medicamentos y una carta con 3.000 firmas en el despacho presidencial en Lima, pidiendo no ceder frente a las exigencias de Estados Unidos para la firma del Tratado Transpacífico. Trabajar más fuerte para ponerse de acuerdo en los temas de propiedad intelectual y acceso a medicamentos, que son, todos lo sabemos, uno de los aspectos más sensibles, donde la Casa Blanca tiene mayores intereses en juego y donde los demás países del TPP tienen mayores resistencias. Entonces, justamente nuestra pregunta al presidente Ollanta Humala es esta: ¿ha definido los límites no negociables en el TPP antes de tener esta reunión con el presidente Barack Obama? Las libertades son no negociables. En un simbólico plantón, organizaciones sociales exigieron al gobierno peruano que no ceda ni un punto más en el capítulo de propiedad intelectual referido al acceso a medicamentos y libre uso de la Internet, además de excluir del acuerdo el mecanismo de demanda inversionista-Estado, bajo la cual empresas pueden incumplir sus obligaciones ambientales y cuestionar las decisiones gubernamentales, como viene ocurriendo con el caso Doerran.
Verónica Insausti, Telesur, Perú. Y el candidato presidencial de Irán, Mohammad Reza Aref, se retiró de la carrera presidencial. Tenemos que decir uno más de los candidatos, porque se está sumando la renuncia de también el candidato del Frente Conservador, Gholam Ali Haddad Adel. Faltan 3 días para esas elecciones y de los 8 que se habían postulado y habían sido aprobados, quedan 6 para las elecciones, que son este viernes 14. Haddad Adel, dijo que su renuncia como candidato a las elecciones del próximo viernes se produce para facilitar la victoria a los otros aspirantes ultraconservadores y garantizar la seguridad, la paz y la perspicacia, elementos necesarios para la epopeya política y económica en Irán. Así catalogó este proceso comercial. Bueno, recordemos que allí se necesita 50% más 1 de los votos. En caso de no lograr ese porcentaje, van a segunda vuelta. De allí entendemos ese tipo de renuncias que se vienen dando en las últimas horas de 2 candidatos, uno de la ala conservadora y otra del grupo reformista. Precisamente, vamos a ampliar información, directamente nos vamos a ir al lugar de los hechos. Está nuestro compañero William Parra ya, enviado especial a la Nación. Nos va a contar detalles previos a esta celebración. William, bienvenido en principio. Desde Caracas te saludamos. Y de inmediato lo que hoy está en toda la prensa es reflejado el sentimiento de los iraníes. ¿Será una cuestión mediática o es verdad que hay apatía en las calles con la mirada en estos comicios? Adelante. Hola Marcela, Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde, 7 minutos aquí en la capital de la República Islámica de Irán. Estamos saludándolos directamente desde aquí, desde esta sede, cerca pues de aquí de las montañas que tutelan lo que es la ciudad de Teherán. Para contestar tu pregunta, Marcela, pues precisamente lo que se dice acerca de la apatía, acerca de la abstención, es lo mismo que se decía en la elección número 10, durante la reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad, que había apatía por parte de los votantes. Sin embargo, siempre las elecciones en por la libertad y por la altísima participación que se registra. Siempre los iraníes están prestos a participar en estos comicios presidenciales. Recordemos que tras el triunfo de la revolución en 1979, dirigida por el ayatollah Ruhollah Khomeini, hace 34 años ya se han celebrado 10 elecciones. Esta será la 11ª elección. Han sido elegidos 7 presidentes, algunos, como el caso del presidente Mahmoud Ahmadinejad, han repetido. Recordemos que las leyes iraníes, la constitución iraní, permite que un presidente solamente pueda ser reelegido durante un nuevo periodo de 4 años. Entonces la participación se espera que sea una participación alta y precisamente como ustedes estaban comentando al inicio de este pase, se están empezando ya a depurar las 8 candidaturas que aceptó el Consejo de Guardianes de la Revolución luego de las 686 candidaturas que se presentaron. Han sido 2 candidatos reformistas llamados aquí. Recordemos que este momento juegan en estas elecciones por un lado los reformistas que llaman y por otro lado los conservadores, es decir, los guardianes de ese legado de la revolución del ayatollah Khomeini. De ese sector reformista han renunciado 2 candidatos en el día de ayer, el candidato Haddad Adel y también el candidato Mohammad Reza Aref. Ellos han renunciado para apoyar la candidatura reformista de Hassan Rouhani. Precisamente esta mañana en una rueda de prensa uno de los candidatos independientes, Mohamed Garazi, ha dicho precisamente que es criticable la actitud de estos 2 candidatos que se han retirado, porque si ellos estaban seguros de que no tenían posibilidades, no debían haber presentado su nombre para estas elecciones. Lourdes, Marcela, si tienen alguna pregunta. Sí, William, sabemos que faltan 2 días todavía de campaña, queda el martes, lo que queda el martes, recordemos que allá ya es la tarde, miércoles y jueves, un día antes de las elecciones cierran las campañas. ¿Cómo se vive esa campaña? Vimos varios debates de los candidatos a la presidencia, pero ¿hay en medios de comunicación, en la calle se debate, se discute sobre lo que va a pasar el viernes? Bueno, Lourdes, la campaña termina mañana miércoles a las 12 de la noche. Precisamente los candidatos están apurando su campaña proselitista en varias provincias iraníes.
Mohsen Rezaei es el que va a estar también recorriendo algunos lugares de Irán. En las calles sí se vive este debate, se vive el debate acerca de, bueno, de lo que significa precisamente esta nueva elección presidencial. Y a propósito de lo que tú decías de los debates en televisión, sucedieron 3 debates en televisión. Esta vez esta campaña se caracterizó precisamente por eso, por hacer más la campaña a través de los medios de comunicación que en las mismas calles, en las mismas plazas públicas. Sin embargo, una vez que el líder supremo de la revolución, Ali Khamenei, ha dicho que no apoya a ninguno de los 8 candidatos, se desató una especie de libertad o una especie de poder hablar y de poder decir por parte de los candidatos algunas cosas de lo que realmente pensaban. Y en el último debate se vio un debate bastante candente porque cada candidato empezó a acusar a otro candidato de lo que significaba, de lo que había hecho durante su carrera política o de lo que había dejado de hacer. Eso encendió, como decíamos al comienzo, el ánimo de los votantes, y por eso se supone que luego de este tercer debate televisivo la participación va a ser bastante intensa. Más de 50 millones de iraníes están previstos para votar, y de acuerdo con lo que dicen los analistas tras este tercer debate televisivo y lo que allí se dijo, que se sacaron, como se dice popularmente en América Latina, los trapos al sol, se prevé que la participación haya aumentado. Marcela y Lourdes. Muchas gracias, William, por la información. Allí donde ocurre una situación que tiene que ver con elecciones presidenciales, allí está Telesur, nuestro enviado especial. Esta vez será los ojos, el sentir, la visión que aporte sobre estos comicios desde el mismo lugar de los hechos. Hasta la próxima, William. William Parra va a quedarse allí durante toda la semana y desde ayer está Irán Decide, 8:30 hora de Caracas de la noche, así que lo invitamos a que conozca incluso más detalles. Atentos a ver qué sucede este viernes 14. Lo que nadie dice sobre Irán estas elecciones están en la pantalla de Telesur. Nos vamos ahora con otras informaciones. El presidente de México promulgó la reforma de telecomunicaciones. Él asegura que es una nueva ley que va a permitir mayor competencia e incluso mejorar los contenidos. Pero son muchísimos los sectores en México que la cuestionan. Aquí el porqué. Las telecomunicaciones están en la mira. Cambiará la forma de operar de empresas de radio, televisión e internet, aseguró el gobierno mexicano al promulgar una reforma constitucional en esa materia. Gana México porque un sector de telecomunicaciones moderno y mayor competencia económica en general, toda la economía será más productiva y más competitiva internacionalmente. Para ello se crearon 2 entes autónomos que tendrán el objetivo de regular concesiones y combatir monopolios. Los principales partidos políticos respaldaron la ley, pero expertos advierten que la batalla aún no está ganada. Viene el gran reto es en la elaboración después de la ley secundaria, que es la que te va a decir cómo hacer posible el hecho de que esos derechos puestos en la constitucional se hagan realidad. Habrá una nueva cadena pública y otros 2 canales de televisión que muchos temen sean concesionados a sectores de poder. Es que en México una empresa controla el 70% de la telefonía y otras 2 el 94% de la televisión. Prácticamente están pensando todavía en términos de mercado, no en términos de cambio estructural del modelo de comunicación. La democratización de los medios no solamente se logra con la competencia. Una competencia en la que ahora también participarán capitales extranjeros, porque así lo autoriza la recién aprobada reforma. ¿Cómo permitir que el 100% de inversión extranjera pueda aplicarse en telecomunicaciones? Durante años, la sociedad mexicana ha exigido que se democraticen los medios y las telecomunicaciones. En meses recientes, el movimiento Yo Soy 132 llevó este reclamo a las calles. Paula Mónaco Felipe, Telesur, Ciudad de México. Rápida pausa en la información, seguimos avanzando. Lourdes. Nos vamos a ir a un país que parece que todavía sigue en conflicto. Y digo parece porque en Turquía el primer ministro llamó. Mañana, miércoles, va a recibir a un grupo de manifestantes. Mientras tanto, sigue reprimiendo en las plazas. Y además a la vuelta veremos cómo China lanza su primera misión tripulada al espacio desde el 2003 con 3 taikonautas a bordo. Vamos a conocer más de esos términos y más de esta situación cuando regresemos. Mantengan la expectativa, ya volvemos.
Irán decide y Telesur está presente. Síguenos en @telesurtv y www.telesurtv.net. Y durante esta semana, participa en los tweetcamps y foros web con los analistas más destacados de Latinoamérica y el mundo, quienes abordarán los temas de interés a propósito de las elecciones en Irán el próximo 14 de junio. Martes, Alfredo Jalife, desafíos socioeconómicos. Jueves, Alfredo Jalife, balance de la gestión de Mahmoud Ahmadinejad. Y Raimundo Capchi, los candidatos y sus propuestas. Participa e interactúa. Irán decide. Telesur, nuestro norte es el sur. Continuamos, estamos listos para seguir. En este caso vamos a dar una vuelta al mundo de la mano de las noticias. Carlos Alonso está con nosotros como siempre. Carlos, muy buen día. Hay un tema clave. Mañana iba a haber una reunión, por lo menos así está prevista, entre el primer ministro y un grupo de manifestantes. Pero mientras tanto, ¿la policía qué hace? Buen día, compañeras. Efectivamente, situación contradictoria. El primer ministro de Turquía llama al diálogo, pero por otra parte se producen desalojos violentos en la emblemática Plaza Taksim de Estambul. Efectivamente, crece la tensión en Turquía por los enfrentamientos que se siguen registrando entre las fuerzas policiales y los manifestantes apostados en la Plaza Taksim, que es símbolo de las protestas antigubernamentales. Estas protestas contra el rediseño del adyacente Parque Gezi en Estambul crecieron hasta convertirse en 11 días de disturbios por todo ese país. Desde el inicio del movimiento, las manifestaciones han desembocado en acusaciones al primer ministro Recep Tayyip Erdogan de autoritarismo y de querer islamizar al país. Efectivamente, el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, justificó la actuación de las fuerzas de seguridad en la Plaza Taksim. En un discurso ante el Parlamento, Erdogan dijo que las protestas contra su gobierno son un intento deliberado de dañar la imagen y la economía del país. Culpó a la prensa internacional y el Internet de los hechos de violencia. El mandatario recordó que 3 manifestantes y un policía han muerto en las protestas. Tachó a los activistas de turba que está causando disturbios en el país. Poco después de que la policía interviniera en la cercana Plaza Taksim, el primer ministro turco acordaba reunirse el próximo miércoles con los representantes de las recientes manifestaciones, por lo que vemos entonces una situación realmente contradictoria. Y vamos a cambiar de escenario porque con total éxito se efectuó este día martes el lanzamiento de la nave Shenzhou 10 que lleva una misión de 3 taikonautas que permanecerán 15 días en el espacio. El cohete fue lanzado desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan con 3 tripulantes, incluida la segunda taikonauta mujer en el espacio. Estamos hablando de Wang Yaping. En su viaje, la misión realizará 2 acoplamientos con el módulo espacial de laboratorio Tiangong-1. Los tripulantes ofrecerán una videoconferencia en condiciones de ingravidez a estudiantes en la Tierra. Desde Beijing, capital china, nuestra corresponsal Sahaya Tayo nos actualiza, nos da más información sobre este lanzamiento del cohete Shenzhou 10 desde el centro de lanzamiento de Jiuquan. Saludos, Sahaya, escuchamos tu reporte. Sí, gracias. Saludos a ti y a los televidentes de Telesur. Efectivamente, China lanzó hoy desde el centro de lanzamiento de satélites de Tichuan la nave Shenzhou 10 con 3 cosmonautas a bordo, entre ellos la astronauta Wang Yaping, la segunda mujer que participa en misiones espaciales de este tipo. A las 17:38 hora local salió esta nave para una misión de 15 días que comprende 2 pruebas de acoplamiento con el módulo espacial de laboratorio Tiangong-1, que uno será automático y el otro manual. Otra de las novedades será que los cosmonautas ofrecerán una videoconferencia en condiciones de ingravidez a estudiantes en la Tierra. El lanzamiento de esta nave probará nuevas tecnologías vinculadas
con la construcción de la estación espacial y mejorará la alimentación de los astronautas y el procesamiento de los desechos. En esta ocasión la tripulación contará con la segunda mujer china que viaja al espacio después de Liu Yang, que lo hizo en 2012. Bien, gracias entonces a Jaya Tayo con estos detalles del lanzamiento del Shenzhou 10 que permanecerá 15 días en el espacio probando nuevas tecnologías. Vamos a cambiar de escenario. En Damasco, 2 atentados tuvieron lugar en el centro de la capital siria. La cadena Al-Manar informa de al menos 14 personas muertas y más de 30 que resultaron heridas. Varios edificios y vehículos cercanos a la plaza Al-Mahria sufrieron daños materiales por los estallidos. Este atentado ocurre en momentos en que el ejército sirio expulsa a los sediciosos de la localidad de Al-Qusair y de los Altos del Golán. Hasta ahora ningún grupo armado ha reivindicado la autoría de este ataque. En el pasado, recordamos, varios de los atentados en Damasco han sido obra del frente opositor al-Nusra vinculado a la red Al-Qaeda. Nos vamos a Egipto porque el juicio por corrupción que se realiza al expresidente Hosni Mubarak fue aplazado para el próximo 6 de julio. Esto fue informado por fuentes judiciales. El Tribunal del Cairo aceptó una apelación por parte de Mubarak en la que se alegan deficiencias procesales. El exmandatario fue condenado a cadena perpetua, recordamos, en junio del año pasado por su responsabilidad en la muerte de cientos de manifestantes en enero de 2011, durante las revueltas que terminaron con su renuncia. Este día lunes el Tribunal del Cairo también ordenó la liberación de los 2 hijos de Mubarak debido a que la detención preventiva a la que estaban siendo objeto superó el plazo máximo de 2 años. Y también el relator especial de Naciones Unidas sobre los territorios ocupados palestinos, hablamos de Richard Falk, condena el trato dado a niños palestinos en cárceles israelíes. El relator afirmó que en ningún otro país los niños son sistemáticamente tratados por cortes militares para jóvenes que por definición no otorgan las garantías necesarias para asegurar el respeto a sus derechos. Falk denunció también la falta de acceso adecuado a la salud, la denegación del acceso a la educación y transferencias ilegales de palestinos hacia prisiones localizadas en Israel. Parte entonces de sus objeciones. Y también el funcionario del Servicio de Inteligencia estadounidense declaró ser el responsable de filtrar información sobre los programas de espionaje en llamadas telefónicas e Internet por parte del gobierno de Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Washington, Eduardo Martínez, nos ofrece de inmediato todos los detalles. El rostro de Edward Snowden apareció en las primeras planas de los diarios más importantes que circulan en Estados Unidos. Sus declaraciones sobre las prácticas de espionaje en el gobierno de Barack Obama también dieron la vuelta al mundo. Esto es algo que no nos toca decidir. El público tiene que decidir si estos programas y políticas son correctas. Y estoy dispuesto a ir en el expediente para defender la autenticidad de ellos y decidir: yo no cambio esto. Yo no modifico la historia. Esta es la verdad. Snowden dijo haber filtrado a los diarios The Washington Post y The Guardian información que revela cómo los organismos de seguridad oficiales registran y clasifican llamadas de miles de ciudadanos. También se habla de algunas firmas de Internet. Siempre es algo muy peligroso para una democracia. Normalmente pensamos que son gobiernos autoritarios, gobiernos totalitarios, gobiernos que no son verdaderamente democráticos, que hacen esto. Entre las revelaciones que el joven exfuncionario de la CIA hizo desde Hong Kong, figura la que involucra a una de las empresas de telefonía más grandes de este país, misma que entregaba un informe diario sobre las llamadas que se realizaban desde sus líneas. La sociedad civil va a tener también un llamado de despertar, un llamado de conciencia para levantar y levantar no solamente contra el gobierno americano y pedir más información y pedir más investigación, sino que van a pedir a sus mismos congresistas de tomar una posición clara, adecuada, legal. Hasta el momento, la agencia de inteligencia estadounidense se ha limitado a señalar que las declaraciones de Snowden comprometen la lucha contra el terrorismo. Hasta el momento, el futuro del joven informante es incierto, sin embargo, ya cuenta con más de 19,000 firmas que apoyan su causa en el sitio que la Casa Blanca destina a las expresiones ciudadanas en Internet. Eduardo Martínez, Telesur, Washington. Por cierto, este lunes decenas de personas se reunieron en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, para brindarle apoyo a este ex empleado de la CIA que reveló el espionaje a ciudadanos. Los manifestantes señalan que Edward Snowden es un héroe, exigen a la comunidad internacional ofrecerle seguridad física. Snowden reveló que Estados Unidos realiza espionaje a las personas a través de sus llamadas telefónicas y a través de Internet. Ahora el antiguo espía es considerado un héroe moderno de la libertad y la democracia.
También el fundador de Wikileaks, hablamos de Julian Assange, calificó de héroe a este antiguo consultor de la CIA que filtró a la prensa la red de vigilancia sobre las comunicaciones de Estados Unidos. Edward Snowden es un héroe que ha desenmascarado el insidioso estado de vigilancia masiva en el que vivimos. De ninguna manera la opinión pública estadounidense o internacional estaba al corriente en detalle de estos programas masivos de espionaje. Es de agradecer que alguien lo exponga de una manera tan clara y que presente una prueba tan concreta al público. Según las filtraciones de este ex técnico de la CIA, un programa estadounidense llamado PRISM permite a las agencias de inteligencia acceder a la información que millones de usuarios en Estados Unidos y otros países tienen. Todo esto ha avivado el debate sobre las violaciones de los derechos civiles por parte del gobierno, que ha prometido acabar con los excesos que la guerra contra el terrorismo desarrolla. Y en Francia, la huelga de controladores aéreos obliga a la cancelación de casi la mitad de los vuelos. Esta huelga se inició, por cierto, este martes. Allí los controladores denuncian las malas condiciones de trabajo y el proyecto que la Comisión Europea pretende crear de un cielo único europeo. Ante el aviso de huelga informado la pasada semana, la Dirección General de la Aviación Civil solicitó a las compañías aéreas disminuir sus planes de vuelo. Igualmente, para este día se han anulado al menos 1.800 vuelos en los principales aeropuertos de ese país europeo. El expresidente surafricano, Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, continuó en delicado estado de salud. El pasado sábado 8 de junio, recordamos, fue ingresado en el hospital de Pretoria, en lo que ha sido el cuarto ingreso de Mandela al hospital a causa de una infección respiratoria que se agravó desde diciembre del año 2012. Bien, gran incertidumbre para unos, un fatal desenlace para otros. Se está a la expectativa de lo que puede ocurrir con Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz y expresidente de Sudáfrica. Así está el mundo hoy más allá de nuestras fronteras. Lourdes, Marcela, de nuevo con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Será hasta la próxima. Vale. Hoy tenemos una invitación para hablar del paramilitarismo y las lamentables consecuencias. Le proponemos que converse con Iván Cepeda, luchador social, también político. Él va a estar en contacto a través de un tweetcam. Eso va a ser 3 de la tarde, hora de Caracas. Va a tener desde allí una aproximación sobre el tema, va a poder sacar sus propias conclusiones. Por supuesto, siempre con nuestra visión, la del sur. A las 3:30 hora de Cuba, y si están en Colombia, 14:30, dice. Y si está en Argentina, es a las 16:30. También atentos entonces, tweetcam con Iván Cepeda el día de hoy. Pausa rápida, volvemos con más. Vamos a adelantar uno de los temas, una historia que nos muestra los avances que se dan en toda la región. También vamos a contarles algunas experiencias y en breve también se viene Agenda Abierta, todo eso. Hay más. Goldman Sachs, grupo de banca de inversión y valores más grande del mundo, partícipe en el derrumbe de la compañía global de servicios financieros de Estados Unidos, Lehman Brothers Holdings, acusado por la Comisión del Mercado de Valores estadounidense de obrar fraudulentamente en la comercialización de hipotecas subprime. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. I have compared to a huge secret service like the CIA, except they are much better than that. Se revelan los escándalos que ha protagonizado el grupo financiero Goldman Sachs, que va desde sus operaciones financieras, su organización interna, así como también su presunta implicación en el ocultamiento de la deuda griega. Embaucher quelqu'un qui était chez Goldman Sachs, pour moi, c'est comme embaucher un criminel pour surveiller votre maison. Quelqu'un qui est un braqueur de banque, vous l'embauchez, va surveiller votre maison. En total estreno, Goldman Sachs, hoy, solo por Telesur. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur.
Más informaciones vamos a conocer entre las cosas que están ocurriendo en nuestra Latinoamérica, este hecho puntual que sucede en República Argentina. Está a la vanguardia de todos los derechos, la convicción de todos los derechos igualitarios. Hablamos del proyecto. Ahora la fertilización asistida ya no es un reclamo, es una realidad y hay muchas historias. Se ha convertido en ley. Vemos este informe. Hijos en Argentina. La nueva ley de fertilización asistida marca un antes y un después para miles de personas que soñaban con poder tener una familia. Para mí está genial, yo hice tratamiento con ella y lo tuve que pagar, así que está perfecto que la gente que no tendría acceso a hacer un tratamiento así, porque no tienen los medios económicos, pueda hacerlo de todas formas. Me parece que ese tipo de tratamientos tienen que ser para todos, no necesariamente para aquellos que tienen la posibilidad económica. La ley garantiza el acceso a los métodos de fertilización asistida sin restricciones para quienes lo soliciten en el sistema de salud público o privado y sin discriminación por orientación sexual o estado civil. Es una ley, primero, que es universal en cuanto a su cobertura, o sea, toda persona mayor de 18 años que necesita recurrir a las técnicas lo va a poder hacer. Es una ley que además prevé campañas para el cuidado de la fertilidad, que eso es muy importante para que la gente pueda tomar conciencia de lo que implica el cuidado de la fertilidad. Es una ley que da una cobertura a todas las técnicas y también a las técnicas que tienen que ver con la prevención. La norma estipula que los procedimientos y las técnicas médicas deben ser incluidas en todos los planes de salud, al igual que los diagnósticos y las terapias de apoyo. Benefician que da cobertura y tratamiento a la infertilidad, porque lo pone dentro del PMO, que es el plan médico obligatorio. Entonces, con las obras sociales, con las prepagas y el sistema público, las personas podrían recurrir para no tan solo tener un tratamiento de fertilización asistida, sino para llegar al diagnóstico y muchas personas descubrir que son infértiles, porque hay mucha gente hoy por hoy que ni siquiera lo sabe. La nueva ley abre un camino de esperanza a miles de personas que quieran formar una familia y realizar sin trabas el tratamiento de fertilización asistida. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires. Y ahora de Buenos Aires nos vamos a Bolivia para presentarle a un niño extraordinario. Tiene solamente 8 años. Toca el piano como muy pocos y para algunos es calificado como discapacitado porque tiene dificultades para ver. Muchos dicen que es especial, vaya que sí. José Andrés tiene 8 años. Es un virtuoso del piano, una afición que empezó a una más temprana edad, a los 2 años y medio, cuando sorprendía a sus padres acompañando con palmas o golpecitos el ritmo de las canciones. Cuando lo vi que le interesaba la música, entonces bueno, le compré un teclado, lo dejé que jugara, pero él no jugaba, ¿no? Él lo tomaba bien en serio y empezó a sacar canciones. La primera canción que sacó fue Los Simpsons, después Barney. José Andrés empezó con la percusión, con la batería, pero luego optó por el piano, instrumento que se ha convertido en su pasión. Me dijo, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero comer, no me compré ropa, comprame un piano. Eso fue cuando tenía 5 años. El virtuosismo de este niño le ha llevado a liderar desde los 5 años un grupo de jazz, cuyo nombre es José Andrés Jazz Trio, con el que confía seguir creciendo artísticamente. Me gustaría seguir tocando el piano con mucha emoción, y también me gusta seguir tocando el piano cuando sea más grande. El niño prodigio disfruta y se funde con su público, del que recibe admiración y cariño que retribuye con música, y este su primer disco titulado Ama a Todos. Me sentí muy contento y muy orgulloso y también me sentí muy contento de tocar y muy feliz de mi disco representar. Además de la música, José Andrés desarrolla los juegos interactivos en computadora, practica la equinoterapia, juegos recreativos y estudia piano clásico desde los 7 años en un conservatorio. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.
Nos quedamos con esa pasión, con esa inteligencia, con ese poder hacer las cosas a pesar de todo, que en esta mañana vale la pena levantar el ánimo y mirar así buenas iniciativas y buenos ejemplos. Vamos a liberar a Lourdes Suazo, se tiene que ir, ya tiene los temas listos para su agenda, así que Lourdes, adelante cuando usted quiera. Bueno, son varios puntos que acordaron el gobierno de Colombia y las FARC debatir. Ya el primer punto de esa agenda era el tema de la tierra, la tenencia de la tierra, el eje central del conflicto armado. Ya hubo un acuerdo y hoy comienza una nueva fase, la participación política de todos los sectores y todas las representaciones en Colombia. Tema sensible, vamos a ver cómo arranca esta nueva fase. ¿Hasta dentro de un ratito? Claro que sí. Sigue acompañándonos, sigue en sintonía. Mientras tanto tenemos para usted ahora otra cuestión para ver, porque ya sabe, así nos presentamos. Como todos los martes tenemos nuestra sección de ciencia y tecnología. Lourdes está desarmando el estudio, Dani Pérez se quedó aquí con nosotros y nos va a informar sobre las noticias, los avances y las recomendaciones sobre el tema tecnológico. Dani, adelante. ¿Han visto alguna vez una lluvia de estrellas? Bueno, este martes lo pueden hacer. Los saludo y con esto iniciamos en nuestra galería fotográfica. Seguro a esta hora ya en algunos países en el mundo han visto este espectacular fenómeno visual. Bueno, es una lluvia de meteoros poco conocida, se les llama las delfinidas gamma. El fenómeno se observó por primera vez de forma fugaz en Maryland, Estados Unidos, el 11 de junio de 1930. Solo unos pocos meteoros de esta lluvia se han visto en las décadas siguientes y las identificaciones han sido tenues. Los últimos cálculos de los científicos indican que 2013 y 2027 podrían ser buenos años de observación. Veremos qué otras noticias se originan mañana respecto a este fenómeno. Por lo pronto pasamos a nuestra segunda fotografía para contarles que un equipo científico revivió a unas plantas que se mantenían congeladas bajo un glaciar desde hace 400 años. El equipo de la Universidad de Alberta en Canadá exploró la zona en torno al glaciar Teardrop, donde descubrieron un manto de vegetación. Las plantas fueron trasladadas al laboratorio donde revivieron. Los glaciares se han estado desvaneciendo desde el año 2004, por lo tanto han dejado a la vista terrenos que no veían la luz desde la era del hielo. Estas plantas, como las que vemos en la foto, llamadas briófitas, se conocen por sobrevivir duros inviernos, logrando germinar de nuevo cuando las temperaturas suben. Sin embargo, el hecho de sobrevivir 400 años después resulta increíble. Vamos a cerrar nuestra galería y seguimos con más. Y siempre atentos a los nuevos acontecimientos y descubrimientos en Marte, hoy les mostramos su atlas más completo, el cual fue develado por la Agencia Espacial Europea. El atlas cubre el 95% de su superficie y ha ayudado a comprender las claves que en un futuro permitirán la llegada del hombre al llamado planeta rojo. La recopilación de imágenes realizada por la sonda Mars Express durante sus 10 años orbitando alrededor de Marte incluye mapas sobre la distribución de minerales formados en agua, actividad volcánica y erosión. Pero uno de los descubrimientos más importantes es el por qué su aspecto rojo, el cual resultó ser la respuesta de reacciones químicas provocadas por la atmósfera, causando que las rocas con gran porcentaje de hierro se vayan oxidando a lo largo de miles de millones de años. Impresionantes imágenes. Y bueno, continuamos con más y les pregunto, ¿sabían que nuestros teléfonos celulares pueden emitir una radiofrecuencia nociva para la salud? Pues bien, hoy en nuestra tecnorecomendación del día les vamos a presentar una aplicación que monitorea esta radiación en los móviles. Se trata del sistema llamado Taekwon, el cual mide en tiempo real las ondas radioactivas que genera un teléfono celular. El software analiza las radiaciones en un mecanismo llamado SAR, lo que se traduce en tasa de absorción específica. Esta herramienta permite captar las señales electromagnéticas que son atraídas por nuestro cuerpo. El Taekwon nos dice además, mediante un simple código de colores, si el nivel de radiación es adecuado, regular o alto. Vale destacar que es completamente gratuito y lo pueden descargar desde el portal Google Play en la tienda de Google Play desde sus teléfonos móviles. Y bueno, con esta recomendación me despido. Recuerden, si desean saber alguna aplicación o consejo tecnológico, me pueden escribir a través de @DaniTelesur y @AtomunTelesur. Sigan con más del mundo hoy. Hasta la próxima.
Nos preparamos para hacer un cambio nuevamente. Ya está lista nuestra compañera de tareas Lourdes Suazo con más de la agenda. Lourdes, cuando quieras adelante, estamos en pleno movimiento actualizando los hechos que ocurren en nuestros pueblos. Gracias, Marcela. Vamos a irnos ahora a Turquía, porque allí lo dijimos, la policía volvió a entrar a la plaza Taksim. Esto es en Estambul, muy cerca del inicio, el origen de las protestas. Hoy se cumplen 2 semanas exactamente, 14 días de manifestaciones. ¿Se acuerdan que el 28 de mayo un pequeño grupo se animó a rechazar un proyecto de construcción de un urbanismo en una plaza, porque eso implicaba acabar con todos los árboles? Esto sucede a esta hora, son imágenes en vivo y hay un discurso contradictorio, porque el primer ministro ayer parece que había cedido, llamó a un grupo de manifestantes a una reunión que va a ser el día de mañana, miércoles de esta semana, pero mientras tanto hoy se vieron cañones de agua, algunos gases lacrimógenos. Esto, insistimos, es una plaza Taksim en Estambul. Y vuelve la represión, a horas nada más de darse un nuevo paso que se pensaba podría calmar los ánimos. El primer ministro también había moderado por lo menos el discurso. Mientras estaba por una gira, que lo tuvo durante 5 días fuera de su país, hablaba de terroristas, de extremistas, que no iba a ceder a ninguna petición, que le gustaría avanzar, por ejemplo, en la concreción de algunas demandas democráticas, pero hacía esa distinción y esos calificativos se utilizaba para todos los que estaban en las calles. Son extremistas, son vándalos. Ayer, por ejemplo, se logró detener a 13 activistas por el uso de las redes sociales, porque aseguraban que a través de Twitter y de Facebook avivaban la ira. Esos fueron los argumentos que se dieron por parte del Ejecutivo. Así los vemos cómo entraban en la plaza. La policía va armada con todo, con esos gases, con esos escudos, con esos cascos. ¿Se acuerdan que semanas atrás también le hablábamos de la detención de periodistas? Cualquiera que se anime a difundir lo que está pasando, la brutalidad de la policía, o que pueda convocar a una movilización o manifestación, es eje de persecución por parte del gobierno. El primer ministro Recep Erdogan está tratando de enfrentar de esta manera esto que ya se está convirtiendo en una crisis en el país. Pero saben que el día de ayer empezaron a circular por las redes sociales algunos videos que muestran la brutalidad, porque claro, el gobierno en un momento, el viceprimer ministro dijo hay que pedir disculpas por algún exceso, pero el video que vamos a presentarles aparentemente mostraría cómo fue asesinado un joven a manos de la policía, porque le dispara con el arma reglamentaria. Presten mucha atención al comienzo de este video. Ahí le disparó y ese joven que permanece en el suelo es el que recibió el impacto de ese disparo. Queda tendido en el suelo, los compañeros tratan de protegerlo con un escudo, llamando por ayuda. Bueno, este es un video que empezó a circular el día de ayer, que se convirtió en video viral. Fue un escándalo en las redes sociales y claro, seguramente si el Ejecutivo se entera quién grabó ese video, quién lo difundió, hoy nos estaría contando la historia. Ahí se ve cómo con esa arma reglamentaria la policía dispara al manifestante. Ese video, insistimos, aparece como una denuncia, porque no se pudo confirmar la identificación de este joven y si realmente falleció, pero este es uno de los tantos episodios que se vienen dando. Insistimos, hoy se cumplen 14 días, 2 semanas, porque comenzaba el 28 de mayo. Esto que fue tornándose en un reclamo pacífico y cuando vino la orden de desalojo por parte del Ejecutivo, la historia cambió. Le pidieron la renuncia al primer ministro, él aseguró que no va a ceder, que no va a renunciar, que no va a dar marcha atrás con el desarrollo urbanístico y lamentamos que la represión continúe hoy, porque mañana hay una instancia de diálogo, por lo menos allí lo había anunciado, pero fíjense, esto sucede hoy martes, horas antes de que llegue ese tan ansiado miércoles para que tengan una reunión, un encuentro. Claro, los colectivos denunciaban que no estaban invitados todos los sectores, pero por lo menos podría ser un paso para cambiar la situación. Insistimos, llama al diálogo el gobierno, pero también llama a la policía a que descargue la represión contra los manifestantes. Veremos qué pasa. En Venezuela y en Colombia, bueno, hay reacciones sobre lo que se viene denunciando. El gobierno de Venezuela
denunció que está en marcha una verdadera conspiración y se está orquestando desde Bogotá, la capital colombiana. Ayer fueron presentados, por ejemplo, los 2 grupos de paramilitares capturados. Son paramilitares colombianos que estaban en 2 estados de Venezuela. Ahí vemos al ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela cuando daba los detalles. Confirmó que son 9 criminales colombianos. Están ligados a los grupos armados conocidos como los Rastrojos o el Chepe Barrera. Bueno, además de detenerlos a ellos, les incautaron varios tipos de armas. Había pistolas, había escopetas, había granadas, había cartuchos. Este grupo tenía una misión, dice el gobierno de Venezuela, atentar directamente contra la vida del presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, desestabilizar a todo el país. También recordemos que en los últimos meses el gobierno de Venezuela viene denunciando, en varias ocasiones lo hizo, varios planes para derrocarlo y acusó a dirigentes como, por ejemplo, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, como el encargado de dirigir un plan para asesinarlo. Nicolás Maduro ayer también habló del otro tema, pidió que se investigue esa supuesta compra de 18 aviones de guerra de Estados Unidos por parte de la oposición de Venezuela. Dijo que está de acuerdo con lo que dijo el vicepresidente de Colombia, con Argelino Garzón. Dijo, sería bueno incluso que Naciones Unidas sea quien haga esta investigación. Bueno, todo eso pasó el día de ayer, las declaraciones, los pronunciamientos del Ejecutivo venezolano. Rolando Segura está con nosotros. Rolando, sabemos que las denuncias se vienen multiplicando. Estamos atentos a las reacciones, por eso tenemos a Rolando y a Milton desde Colombia, los 2 países con nosotros. Vamos a comenzar con vos, Rolando. Sabemos que el gobierno dijo que los criminales no van a ser entregados a Colombia, van a ser denunciados y procesados en suelo venezolano. En efecto, Lourdes, a eso lo ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estos 9 criminales detenidos el último fin de semana en Venezuela serán juzgados en suelo nacional, no serán entregados, deportados como en otras oportunidades a Colombia. Tendrán que purgar las penas de cárcel a las que serán condenados acá en Venezuela. También otra de las reacciones a raíz de estos acontecimientos se espera que sea hoy en horas de la tarde cuando se reúna el Consejo de Estado de Venezuela en el Palacio de Miraflores. El presidente Nicolás Maduro ha convocado en pleno al Consejo de Estado, un organismo asesor del gobierno establecido en la Constitución y creado o conformado por el presidente Hugo Chávez el año pasado. Es importante señalar que en la agenda del día de hoy también Venezuela estará conmemorando un año de la presentación del programa de la patria diseñado por el presidente Hugo Chávez y presentado a la opinión pública cuando inscribió su candidatura para las presidenciales de octubre de 2012. Es importante señalar también, Marcela, que hoy, día martes, se espera un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que dará los resultados ya oficiales de la auditoría a las elecciones del último 14 de abril, que confirmaron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. También el Consejo Nacional Electoral dará ya la convocatoria oficial para las próximas elecciones municipales pautadas para el 8 de diciembre. Es importante señalar en otro orden de información de lo que sucederá este día en Venezuela, y es que la Asamblea Nacional del Poder la Asamblea Nacional de Venezuela se estará reuniendo hoy también en sesión ordinaria y se espera que apruebe diferentes créditos para la vida nacional del país. Y por otra parte, el Consejo Legislativo de Miranda también se estará reuniendo hoy y ha invitado al presidente de la Corporación Miranda, de Corpo Miranda, al canciller Elías Jagua, para que presente un grupo de propuestas a este Consejo Legislativo. Recordemos que allí debe gobernar el líder opositor Enrique Capriles Radonqui, pero según este Consejo Legislativo, ante la ausencia sostenida del gobernador ante sus responsabilidades en este estado, han invitado al presidente de Corpo Miranda, Elías Jagua, para que presente un grupo de proyectos en esta entidad. Lourdes. Ahora, Rolando, bueno, también hay esas 2 realidades, ¿no? Por un lado, el gobierno viene denunciando, quiere atacar, quiere procesar a todos los que quieran atentar contra la democracia, pero siguen trabajando. Lo decía, se cumple un aniversario, el primer año de ese plan de la patria, porque fue el momento en que el por entonces presidente Hugo Chávez presentaba ese proyecto ante las autoridades electorales. Hoy va a haber una concentración, un acto, contanos un poco de eso.
En efecto, el presidente Nicolás Maduro llamó a celebrar este acontecimiento, un año de la presentación del programa de la patria, precisamente en una de las principales plazas de Venezuela. Eso será en horas de la tarde y es la oportunidad de celebrar un año de la presentación de ese proyecto, pero también un año de ejecución ya de los 5 puntos que plantea este programa de la patria, que recordemos, si bien fue diseñado por el presidente Hugo Chávez, también fue discutido por amplios sectores de la sociedad en Venezuela, y en definitiva es también el proyecto de gobierno que retomó el presidente Nicolás Maduro para dar continuidad al legado del comandante presidente Hugo Chávez. Bien, mucha actividad en Venezuela entonces, gracias Rolando. Y Milton sigue con nosotros, él está en Colombia, porque allí también lamentablemente conocen mucho de los que son los paramilitares, las secuelas, el costo humanitario. ¿Y qué se dice sobre esta detención? Bueno, ya confirmaron que son 9 ciudadanos vinculados a bandas criminales. Milton. De América Mundo, un saludo muy especial para ustedes. Pues bueno, recordemos contextualizar diferentes sectores políticos, analistas, del presidente, esos paramilitares que operaban y que generaban inseguridad en Venezuela fueron capturados por este gobierno y también fueron indultados por este mismo gobierno. Aquí, en las diferentes versiones libres que han rendido frente a la Fiscalía General de la Nación, los diferentes entes judiciales en Colombia, los mismos paramilitares han confesado de qué forma se aliaron con el gobierno colombiano para poder operar allí en territorio venezolano y desestabilizar el país vecino. O sea que esta situación no es nueva. Recordemos que Venezuela ya ha capturado varios de estos paramilitares y se los ha deportado hacia Colombia. Asimismo ha capturado varios narcotraficantes y ha cooperado con Colombia en materia de seguridad, en ese sentido de controlar la frontera, de capturar paramilitares y narcotraficantes y enviarlos hacia aquí. Pues por su parte, los sectores políticos también han manifestado que definitivamente el discurso del presidente Juan Manuel Santos es un discurso ambiguo, egocéntrico e hipócrita, porque habla de paz, habla de respetar a los vecinos, sin embargo está impulsando vientos de guerra. Respecto al pronunciamiento que hizo recientemente frente a la OTAN, ayer se conoció un video precisamente donde aviones colombianos surtían de combustible a aviones canadienses. Recordemos que Canadá sí pertenece a la OTAN, y ahí que el gobierno colombiano no es gratuito, no es casualidad que haya dicho que podría suscribir estos convenios con la OTAN. Por otra parte, la denuncia que hizo el exministro de la Defensa de Venezuela, José Vicente Rangel, periodista, también acerca de esos aviones que había comprado la oposición venezolana para instalarlos en una base allí en La Guajira, y específicamente decir, pues desde allí trabajar en contra del gobierno venezolano. Pues eso es lo que se ha manifestado, varios sectores aquí en Colombia lo han rechazado. Recordemos que aquí en Colombia no es nuevo esa situación, por ejemplo en Buenaventura, en el municipio del corregimiento más bien de Bahía Málaga, allí hay una base donde operan en estos momentos soldados estadounidenses. Entonces esto no es casualidad, tampoco es gratuito y no se aleja mucho de la realidad que en este momento, a raíz de las denuncias que se han hecho por parte de los diferentes sectores, por parte de José Vicente Rangel y del gobierno, pues que ha manifestado que va a suscribir estos convenios militares con otras naciones. Lourdes. Milton, bueno, y en todo este contexto, este panorama tan complicado, no es nuevo, pero sí tiene estos nuevos capítulos, se da un inicio. Hoy comienza el segundo punto de la agenda. Hablamos de los diálogos, el proceso que busca poner fin al conflicto armado entre el gobierno de Colombia y las FARC. La participación política comienza a debatirse el día de hoy, pero digo, todos estos elementos que vienen rondando a la realidad política de Colombia, ¿cómo afectan? Bueno, definitivamente ya han causado un ruido sobre la mesa, ya las FARC se han pronunciado sobre lo mismo, sobre todas estas situaciones que se han realizado por parte del gobierno colombiano, de ahí que se diga que es un discurso ambiguo, porque por un lado se habla de paz, pero por otro las acciones que se desarrollan son de guerra, no solamente en Colombia, sino hacia todo este continente de Sudamérica que se pretende desestabilizar a través de los diferentes pronunciamientos y convenios que está haciendo en este momento el presidente Juan Manuel Santos. Pues respecto a la participación política, que es el segundo punto de la agenda que se ha establecido entre las Fuerzas Armadas Nacionales de Colombia, Ejército del Pueblo y su gobierno, el gobierno colombiano, pues se ha manifestado que definitivamente
se debe transformar todo lo que tiene que ver con el sistema electoral, que la participación política de la comunidad de la misma FARC-EP no obedece a una situación electoral, tiene que ser una transformación de fondo que se tiene que hacer. Incluso se ha hablado de circunscripciones especiales para estas minorías, se ha hablado incluso de un 10% para que estas comunidades participen. No obstante, se ha manifestado que esto también podría limitar la participación. También se habla de garantizar el derecho a la oposición política en Colombia. Recordemos lo que pasó con la Unión Patriótica aquí en Colombia, que fue exterminada jurídica y políticamente, asesinada. Varios dirigentes presidenciales fueron asesinados. Entonces se espera que el gobierno en este momento pues también se garantice una vez haya paz en Colombia, y por supuesto que se le dé una participación a través de una circunscripción especial a las FARC-EP. Pues todos estos puntos fueron establecidos o socializados en el reciente foro de participación política aquí en Colombia que se realizó, que hace en este momento parte, pues insumo, de la discusión que se ha establecido entre FARC-EP y Gobierno Nacional, también algunos insumos que se han recogido a través de las mesas regionales de paz que se han hecho en Colombia, y bueno, la situación y la discusión allí en el segundo punto en La Habana comienza, y aquí en Colombia también, aunque la sociedad civil ya se ha pronunciado a través de este foro y los diferentes mecanismos que se han prestado para la gente, como la página que se ha habilitado, las mesas regionales de paz, y bueno, este foro de participación político que no será el último, porque vendrán más, por supuesto, para que la comunidad participe y aporte a esta discusión y se busque por fin esa paz tan anhelada para Colombia, pero sin discursos ambiguos como lo han manifestado diferentes analistas y académicos aquí en Colombia. Bueno, la sociedad civil no está presente, no está en la mesa sentado, pero sí lograron meterse, aunque sea por la ventana, a través de ese tipo de foros, iniciativas, mesas regionales, para aportar y lograr esa paz tan anhelada, como decís. Gracias a Rolando Segura, gracias a Milton Henao, nuestros corresponsales, Venezuela, Colombia, atentos porque va a haber mucha actividad el día de hoy. Y ahora nos vamos a Irán, porque allí este viernes hay elecciones presidenciales y hay otro candidato presidencial, en este caso Mohamed Reza Aref. Es el segundo que anuncia la renuncia, es decir, se retira de la carrera por la presidencia. Él se suma al que renunció ayer, al conservador Gholam Ahmad Adel. Y faltan nada más que 3 días para las elecciones, van a ser este viernes, y de los 8 candidatos postulados, seleccionados, de los casi 700 que se habían inscrito, quedaron 6. Ahora están pidiendo a todos los electores que se sumen a votar, a apoyar a aquellos aspirantes que creen, por ejemplo, y defienden los principios islámicos. Dice que atiendan los requisitos planteados por el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Bueno, quedan todavía días. Hace minutos nada más nos confirmaba nuestro enviado especial que es una campaña marcada tal vez por el tinte mediático. Hubo varios debates que fueron televisados, en vivo, con todos los candidatos. Claro, antes de estas 2 renuncias, hay cerca de 1,5 millones de ciudadanos que votan por primera vez, y los medios impresos también reflejan todas las propuestas. El tema de la economía y del desempleo puede ser uno de los temas que preocupa a la población. Sin embargo, a nivel regional, a nivel mundial, el programa de enriquecimiento de uranio sigue siendo el tema clave y sensible para ver cómo el próximo gobierno de Irán va a manejar ese desarrollo pacífico que corresponde a un derecho de toda la población, mientras que Occidente lo acusa de querer generar una bomba atómica. Ese es el tema también central a nivel internacional, y usted puede entender más detalles en Irán Decide, el programa que tiene Telesur durante toda esta semana, 8:30 de la noche, hora de Caracas. Y de Irán nos vamos ahora a Sudáfrica. Mandela sigue por 4º día hospitalizado. Claro, sigue sin cambios. Él está grave, aunque estable. Eso lo confirmaron uno del portavoz de la presidencia. El ejecutivo, encabezado por Jacob Zuma, volvió a pedir que recen por Madiba, como le llaman, por toda su familia. Las iglesias están siendo escenario de encuentros de diferentes poblaciones. Hay un diario, que es el diario sudafricano The Star, que confirmaba en las últimas ediciones que el gobierno ya habría activado, por ejemplo, desde el fin de semana, un protocolo para organizar el funeral de Nelson Mandela. Claro, recordemos que es la 4ª vez que tuvo que ser hospitalizado en los últimos meses. Hablamos de un líder que luchó contra el apartheid, premio Nobel, tiene 94 años, y algunos de sus amigos íntimos aseguraron que es un momento difícil, que están rezando, elevando todas las plegarias para que esté bien, aunque saben que en algún momento tendrán que dejar ir a ese referente de la lucha
contra la opresión, contra la desigualdad y contra la segregación. Diferentes ciudades están literalmente vestidas de Mandela. Él está en un hospital en Pretoria y allí en las últimas horas se mantenía silencio, no había nuevo parte médico. Sí vimos a los familiares y a los amigos que el día de ayer pudieron compartir con él, lo visitaron, lo acompañaban. Y ese titular dice, es tiempo de dejarlo ir. Es alguno de los titulares que se vienen leyendo en estos momentos. Xavier Aldecoa está con nosotros desde Sudáfrica. Ese titular tal vez resume lo que muchos están pidiendo para que no siga sufriendo Nelson Mandela. ¿Cómo te va, Xavier? ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, ahora justo nos encontramos delante de la casa de Nelson Mandela aquí en Johannesburgo. Él vive aquí durante gran parte del año, vive aquí en esta casa y pues como decías, aquí hemos visto también gente paseando, hay gente que se ha acercado a dejar, no creo que lo podáis llegar a ver, pero hay algunas piedras en las que han escrito mensajes, en algunos casos de despedida, en algunos casos de ánimo para que se recupere. Así que, como dices, sí, Sudáfrica está preparada para dejarle ir porque tiene 94 años, todo el mundo es muy consciente de que ya ha hecho mucho, ha vivido mucho, pero por el otro lado también tiene muchas ganas de que se recupere y si pudiera ser que viviera para siempre, eso nos lo dicen. Por otro lado también os quería confirmar que ahora mismo, en los últimos minutos, mientras me estás dando paso, ha habido una nueva información y es que Zuma ha mandado un mensaje que Nelson Mandela sigue grave pero estable, este es el cuarto día que está ingresado, grave pero estable, esto es lo que se lleva diciendo, pero hoy lo han vuelto a confirmar, y también el presidente Jacob Zuma, el presidente de Sudáfrica, ha confirmado que ayer se reunió con los médicos y dice que confía en los médicos para que pues Mandela se sienta cada vez mejor. Así que esta es la última información de última hora. Bueno, Zuma, el presidente, acaba de confirmar entonces, como nos mencionaba Xavier, que sigue grave, aunque estable, y cuarto día consecutivo de esta hospitalización. Los medios siguen apostados allí en el centro donde está Nelson Mandela. Después de esta nueva información, ¿qué vendría? ¿Cómo es la dinámica que se da para conocer información sobre la evolución, el estado de salud de Nelson Mandela? Sí, mira, para que os hagáis una idea, no solo aquí, que ahora, por ejemplo, veo más o menos una docena de coches, una veintena de periodistas internacionales de todo el mundo, sino también hay periodistas apostados delante del hospital de Pretoria y también en Kuno, en su aldea de la infancia, que está más o menos al sur de Sudáfrica, unas 14-15 horas de Johannesburgo. Así que varios puntos. Ayer, por ejemplo, también estuvimos en Soweto y vimos a medios de comunicación delante de la que fue casa de Mandela en Soweto, en lo que ahora es un museo, así que repartidos por toda la ciudad, repartidos por todo el país. Incluso vemos a muchísimos periodistas internacionales y nacionales que se acercan para interesarse por la salud y por el desarrollo de esta salud de Nelson Mandela. Xavier, gracias. Entonces vamos a estar atentos a esa información. Bueno, con esperanza por un lado, por esos rezos, por todo lo que significa Nelson Mandela para la historia de ese país y de todo el mundo, pero también con el dolor de poder esperar la peor noticia en cualquier momento. Gracias, Xavier Aldecoa, desde Sudáfrica. Nosotros vamos a hacer un breve alto en nuestra agenda abierta y volvemos con Marcela desde el Estudio Central del Mundo Hoy. Al regreso, detalles de cómo llegamos a este nuevo momento de diálogo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Gracias, Lourdes. Volvemos contigo en breve. Además, antes de ir a la pausa, quiero contarle que hoy en nuestro expediente económico hablaremos de las propuestas que envió el gobierno de Nicaragua a la Asamblea Nacional para respaldar la construcción de un canal interoceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico. Una idea muy ambiciosa que ya está en marcha y que beneficiará Centroamérica toda. Sigue acompañándonos. Ya volvemos, sigue en sintonía, no se despeguen. Telesur Noticias presenta 5 trabajos periodísticos que dan a conocer los distintos sistemas de transporte alrededor del mundo, sus limitaciones y las soluciones planteadas por los pueblos y sus gobiernos. Transporte, movilidad del mundo.
Hoy, solo por Telesur. En Zona Verde abordamos los temas de interés sobre ecología y medio ambiente. Le ofrecemos información pertinente y la realidad sobre el sistema propulsor de la contaminación mundial. Le damos espacio a los luchadores sociales dedicados a la protección de nuestro planeta. Zona Verde, todos los miércoles, solo por Telesur. Tú participaste. De San José de Costa Rica. Comunicador social. Sin esa revolución que inició Simón Bolívar. Ahora Telesur escogerá 4 jóvenes que seguirán la huella de Simón Bolívar en su campaña admirable. 200 años después, sigue por Telesur 1500 millas de una aventura sin precedentes. Campaña Admirable 2013. Solo por Telesur. Nuestro norte es el sur. Telesur le acerca lo que está ocurriendo a nuestros pueblos, en nuestra Latinoamérica y en el mundo. Un rápido recorrido por los hechos noticiosos que a esta hora continuamos con la agenda del día. Ese es el programa que tiene al frente a Lourdes Suazo y que en este momento sigue ampliándoles información. Lourdes, cuando quieras, adelante. Gracias. Hoy, 11 de junio, comienza una nueva etapa. Hablamos de un proceso tan anhelado por la mayoría de la población de Colombia y también por la mayoría de nuestra América Latina. El diálogo que busca poner fin al conflicto armado que lleva décadas en Colombia. Es una instancia que tiene como protagonistas al gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. En La Habana se da inicio en las próximas horas de esta nueva fase. Claro, el primer punto ya fue debatido, se logró incluso un acuerdo base entre las partes. La participación política va a estar allí, pero este momento llega en un momento en donde Colombia está haciendo escenario de denuncias, de acusaciones, por ejemplo, de ser base de un plan que buscaría atentar contra la democracia en otros países de la región. Carlos Medina está con nosotros desde Colombia, él es analista internacional, también profesor universitario. Carlos, gracias antes que nada por la compañía. ¿Cómo sería un buen abordaje de esta nueva fase que comienza el día de hoy en La Habana? ¿Cómo le va? Bueno, digamos que el abordaje que se inicia hoy en La Habana de esta ronda sobre participación política está mediado inicialmente por la situación de tensión diplomática que hay entre Colombia y Venezuela a raíz de las denuncias que se vienen haciendo de la posibilidad de un complot que se pueda estar levantando desde el país contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Indiscutiblemente esta situación genera una inconformidad mayor en la mesa de negociaciones por parte de las FARC-EP que pondrán de manifiesto, imagino, la inconformidad frente al gobierno nacional y buscarán que se subsanen las relaciones con Venezuela en la medida que Venezuela juega un papel determinante en el proceso de conversaciones de La Habana, pues no solamente es uno de los acompañantes y una importante base de apoyo logístico para el desarrollo de los mismos, sino que constituye una república que con Colombia deben hermanarse y buscar que la democracia y la paz en uno y otro país puedan consolidarse. Estos incidentes de los últimos días indiscutiblemente crean una atmósfera de incertidumbre, pero que yo considero va a ser superada de manera amplia por la disposición que tiene las FARC para marchar en el proceso que se adelanta en La Habana. Bueno, usted nos mencionaba, es muy probable que se pronuncie, ¿no? Nuevamente teniendo en cuenta estas nuevas denuncias, las últimas, las que se conocieron, pero hace días también emitieron un comunicado. Las FARC se referían a un torpedo que se había puesto en este proceso de diálogo, por ejemplo, cuando el Ejecutivo colombiano recibió a un referente de la derecha de Venezuela que desconoce las instituciones, abiertamente llama a desconocer los resultados electorales. Vamos a repasar parte del comunicado emitido por las FARC-EP
días atrás sobre esta información. Uno de los fragmentos dice: el tema Venezuela, país acompañante y facilitador de este proceso, era muy sensible para las FARC, dice este comunicado, que ve en los venezolanos el principal factor generador de confianza y, en consecuencia, artífice fundamental del proceso de paz. Resume al hecho de que si no fuera por Venezuela no tendría lugar, por ejemplo, este proceso de diálogo de la capital de Cuba. Aquí lo que se ve, dice el comunicado de las FARC, es una gran inconsecuencia. Esas actitudes poco contribuyen a la construcción de una atmósfera de paz. Entonces, ¿los diálogos para qué?, se pregunta este comunicado de las FARC. Claro, insisto, este comunicado se dio después de la reunión que se dio entre el Ejecutivo de Colombia y representantes de la oposición de Venezuela, pero una oposición que busca entorpecer el proceso democrático, no una oposición que juega las reglas establecidas. Ahora, sobre estas últimas detenciones de paramilitares colombianos en Venezuela, también el Ejecutivo se pronunció. Podría ser una investigación que realice Naciones Unidas, digo, para tratar de calmar estas dos vertientes del Ejecutivo de Venezuela y de Colombia, con el mismo objetivo: destruir o frenar cualquier intento que atente contra la democracia. Eso es positivo, sobre todo teniendo en cuenta el proceso de diálogo que se lleva a cabo en La Habana. A ver, digamos que estas semanas de receso han sido desafortunadas para el proceso, pero más por lo que esté pasando en la mesa, que en la mesa se avanza de manera significativa en los diálogos mediante acuerdos que ya van evacuando el primer punto y se aprestan a desarrollar el segundo punto sobre participación política, por las tensas relaciones que se han generado en el país y en Venezuela como consecuencia de la desafortunada visita y el recibimiento también desafortunado de Enrique Capriles por parte del gobierno del presidente Santos, pero además por los anuncios de la OTAN y por este tipo de actos de violencia que se proyectan sobre Venezuela a través de fenómenos paramilitares. Indiscutiblemente todo esto queda una atmósfera de incertidumbre y de tensiones que es necesario solucionar por la vía diplomática de manera directa entre los dos ejecutivos, entre Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos, porque como usted lo ha dicho, Venezuela es garante y es parte fundamental del proceso de paz que se desarrolla en La Habana y es, desde el punto de vista de la FARC, quien ofrece seguridad al proceso. Es desafortunado que estos hechos se hayan producido, como también el anuncio de ingreso a la OTAN y la posibilidad de que se esté levantando un complot contra Venezuela. Hay que subsanar todos estos elementos, apagar todas las dudas que haya y poder reiniciar de manera plena unas relaciones diplomáticas de fortaleza y de amistad entre los dos estados, de manera que eso se va reflejado en la mesa de conversaciones de La Habana y puedan continuar los diálogos en la fase que se está dando. Carlos, el Ejecutivo de Venezuela tiene claro, hace una denuncia que estos planes quieren atentar abiertamente contra la democracia venezolana. Yo le pregunto, estos mismos planes, lo que usted dijo, la OTAN, que primero dijeron que quieren entrar, aunque después reconocieron que ni siquiera pueden hacerlo, y todas estas reuniones y todos estos hechos, ¿no buscan también, no tienen como objetivo torpedear ese proceso de paz? Pues viniendo del gobierno uno esperaría que no fuera así. Uno cree que el gobierno debe ser el primer responsable de salvaguardar, proteger con fortaleza el proceso de paz de La Habana si el presidente Santos quiere pasar a la historia como el presidente de la paz de Colombia. Entonces genera una inquietud mayor el hecho que proveniendo estas actitudes, estas malas acciones de gobierno en un momento desafortunado, que lesionan profundamente el proceso de paz, se puedan dar y desgasten el proceso o hubiese una intencionalidad de tratar de echar atrás un proceso y de continuar en un conflicto que se tomaría 50, 60 años más y que tendría unos costos sociales y económicos muy graves. Nosotros como analistas, el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, los movimientos sociales, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, las ONG, la sociedad en su conjunto se ha movilizado por la paz. El 9 de abril se movilizaron un Congreso para la Paz en Colombia y se han realizado los foros que representan un insumo fundamental de legitimidad de apoyo
a los procesos de paz que se están desarrollando, a las conversaciones de paz que se están desarrollando en La Habana. Entonces uno espera que esta actitud del gobierno se modifique y que puedan consolidarse los diálogos de La Habana y sacar adelante esa agenda que es tan importante para el país. Ahora, el primer tema fue el tema agrario, el sensible, el núcleo para entender el conflicto armado. Bueno, ya lo explicamos, ya lo abordamos cuando se llegó a ese acuerdo histórico, porque es el primero en las últimas décadas. Ahora, participación política es el que comienza a tratarse el día de hoy. Algunos dirigentes, incluso de la derecha continental, aseguran que en Colombia se puede buscar más ejemplos de democracia. Para quien no conoce la historia reciente de Colombia, ¿por qué es importante hablar de participación política, teniendo en cuenta que supuestamente hay un sistema democrático en el país? A ver, lo que pasa es que... Carlos, lo voy a interrumpir, está hablando Humberto de la Calle, me dicen, el jefe negociador del gobierno de Colombia desde La Habana. Nos fijamos en este acuerdo. Bueno, vamos a tratar de recuperar el testimonio. Recordemos que estamos atentos a cualquier declaración porque hoy comienza esa segunda fase. Carlos, perdón que lo haya interrumpido. Entonces, ¿por qué participación política como un tema en un diálogo de paz? ¿Qué pasó en las últimas décadas? La democracia colombiana ha sido una democracia particularmente excluyente, ha sido una democracia que se ha construido en medio de un conflicto armado, ha sido una democracia que ha colocado al margen de los procesos y de las oportunidades de acceso a los escenarios de participación política y de decisión política a amplios sectores de una izquierda democrática, pero también de los movimientos sociales. Ha sido una democracia fundamentalmente constituida en un sistema de partidos cerrados y un sistema electoral que genera cierto tipo de garantías para las clases políticas y las élites políticas tradicionales, pero que no hace una oferta de garantías en amplitud a los sectores sociales y a los partidos democráticos de izquierda que han tenido que soportar profundos ciclos de violencia y de exterminio. Todo intento que se ha realizado en el país de buscar posesionar una fuerza política de izquierda democrática ha sido criminalizado, unas veces a través de la institucionalidad política y militar y otras veces a través de formas paramilitares. El caso de la Unión Patriótica es uno de los casos más emblemáticos en términos de la persecución, aniquilamiento y genocidio a una fuerza política, y por esta razón hoy los colombianos reclaman no solamente la ampliación y la profundización de la democracia, sino de las garantías y seguridades que sean necesarias para que el proceso de participación política permita que distintas fuerzas se expresen como debe darse en una democracia verdaderamente fuerte. Las democracias no se consolidan si no construyen a su interior unas oposiciones fuertes que son capaces de disputar en distintos escenarios el ejercicio de la decisión política en los asuntos que competen al interés nacional. Claro, Carlos, bueno, participación política no solamente es permitir, ¿no?, ir a un proceso de elecciones o emitir un voto. En este marco de un proceso de diálogo como el que viene manteniendo las FARC-EP con el gobierno, ¿cuáles son esos ejes centrales o los núcleos para poder cambiar esa realidad y que efectivamente sea el Estado colombiano, no digo el Ejecutivo, el Estado colombiano el que pueda ser garante de todos estos derechos? Digamos que un poco lo que se está planteando y lo que han planteado los foros, y en este caso el foro de participación política, es que la democracia está más allá de los partidos y más allá del sistema electoral, en las posibilidades que tienen los movimientos sociales y el movimiento popular de participar en la construcción de la gobernabilidad en las distintas regiones y en los distintos ámbitos de la vida política, económica y social del país. Es como participan en la construcción participativa, haciendo nuevamente uso de esta palabra, en la construcción de los planes de desarrollo, en la construcción participativa de los presupuestos, en la posibilidad de construir escenarios de gobernabilidad donde la sociedad en su conjunto sean veedores de los procesos y garantes de que se van a materializar los programas y que la rendición de cuentas se corresponde con lo propuesto por los gobernantes para poderlo llevar adelante durante sus periodos administrativos. Es decir, la democracia construida en la posibilidad de acceder a los medios de comunicación y expresarse ampliamente, garantizarse una participación en distintos escenarios políticos
sin los temores de la criminalización de esa participación y la posibilidad también de reformar el sistema político y poderlo colocar en consonancia con los nuevos retos que tiene el país en materia de ampliación de los escenarios de participación social y de participación política de los ciudadanos. Ahora, es una democracia entendida en amplitud. Claro, algo totalmente distinto, ¿no?, a lo que se vive ahora. Carlos, yo le pregunto por eso ese foro de participación política que ya se realizó, también esas mesas regionales, ¿qué se pudo ver? Porque no es falta de propuestas o de planteamientos, ahí se veía toda la sociedad representada, había diferentes colectivos de diferentes sectores, pero muy ávidos de participar y de aportar para que este conflicto armado finalmente llegue a su fin. ¿Qué se respiraba en esos eventos? Bueno, digamos que en este foro que se realizaron, en el foro de participación política, el cual convoca la mesa de La Habana, se presentó primero los puntos de vista de todas las organizaciones políticas que tienen personería jurídica, pero igualmente de todos los movimientos sociales que representan distintos sectores de la población, campesinos, indígenas, negritudes, mujeres, jóvenes, todos participaron en ese espacio. Participaron periodistas, participaron académicos. Lo que hay allí es una oferta de pensamiento creativo para la construcción de una democracia distinta en el país, que se constituyen unos insumos muy importantes que cambian en alguna medida la simetría de asistencia en la mesa de conversaciones, porque ofrece a ambas partes insumos cargados de una inmensa legitimidad de los distintos sectores sociales y políticos del país en el propósito común de ayudar a construir la paz, pero adicionalmente de ayudar a construir la paz en un Estado más democrático, en que se garantice la participación decidida de la población en la toma de las decisiones que son fundamentales para la protección y la conservación de los bienes comunes que garantizan el bienestar general de todo el pueblo colombiano. Hay unos insumos muy importantes en todos los aspectos: estatuto de oposición, participación de los medios de comunicación, todos los problemas de la seguridad y la participación, la oferta para crear nuevos partidos a partir de los acuerdos de La Habana, la posibilidad de ampliar la democracia en la gobernabilidad local, en la gobernabilidad regional, en los departamentos, en la nación en general, las nuevas formas de construcción legislativa de escenarios de la democracia que le posibiliten a la ciudadanía cada vez ser protagonista mayor de la misma y ser realmente constructor de la nacionalidad colombiana, del bienestar y de la paz. Bien, Carlos, vamos a compartir una información que llega incluso desde La Habana. Las FARC están proponiendo aplazar el calendario electoral. Hablamos de Iván Márquez, quien al inicio de esta nueva fase de diálogo con el gobierno de Colombia acaba de presentar esa propuesta para aplazar el calendario electoral. Por eso escuchamos también a Humberto de la Calle, estamos procesando el testimonio para ver cuál es la respuesta por parte del Ejecutivo. ¿En qué consistiría esta oferta? ¿Por qué aplazar ese calendario electoral? Bueno, digamos que hay una serie de dificultades que tienen en términos de tiempos para el abordaje de los problemas de la agenda. Los temas que vienen en el segundo punto de participación política no son de fácil abordaje, se van a tomar tiempo, van a requerir de acompañamientos y de asesorías, y hay una presión mayor que el gobierno quiere imponerle a la FARC y que la FARC no va a aceptar, que es el proceso de toma de decisiones y de acuerdos antes del mes de noviembre. Aplazar el calendario electoral significaría ampliar un poco el espacio para que las conversaciones puedan tomarse los tiempos que requieren, llegar a los acuerdos que sean necesarios y útiles a las transformaciones democráticas de la nación colombiana y al cambio de el orden de las cosas que posibilite un reencuentro y una reconciliación nacional, y que el país entero se sume a las propuestas de que está por encima del proceso electoral, el proceso de paz y la paz en general del país.
Información de última hora se confirma, las FARC habrían presentado a través de Iván Márquez en La Habana aplazar, modificar ese calendario electoral. Humberto de la Calle es el jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos, esto decía más temprano. No podemos permitir de ninguna manera que se repita lo sucedido con la Unión Patriótica. En segundo lugar, la participación ciudadana. La fase de construcción de la paz va a necesitar el aporte de todos para alcanzar las metas y los propósitos que nos fijamos en este acuerdo. Bueno, ahí estábamos entonces, participación política, el tema central que va a comenzar a debatirse. Sabemos que no es un proceso fácil y los puntos de la agenda llevan tiempo, son puntos distintos, pero el objetivo sigue siendo el mismo, por lo menos así planteado por las dos partes. Carlos, encontrar puntos de sentido común que puedan permitir alejarse de ese conflicto armado. Sabemos que esto también, este tema de la participación política, algo tan sensible, va a llevar tiempo. Sí, indiscutiblemente cuando uno mira los puntos que salieron del foro de participación política, sabe que esa discusión es una discusión que se toma tiempo para poder alcanzar acuerdos que sean esenciales en términos de la posibilidad de impulsar reformas posteriores que consoliden esos acuerdos y los refrenden, porque allí se hace un acuerdo político, pero posteriormente hay un tránsito para que esos acuerdos políticos se conviertan en norma y se garantice que lo acordado se va a cumplir. Pero pienso que hay una disposición muy importante de las FARC, hecha manifiesta a través de sus comunicados, en la que señala de que está dispuesta en medio de todas las adversidades que se puedan presentar a mantenerse en la mesa y a sacar adelante las conversaciones en el marco de las discusiones de la agenda pactada, con los insumos, con los apoyos y con las legitimidades que le da la participación de la sociedad civil. Las FARC han insistido que la sociedad debe participar y se han creado distintos mecanismos para que participen. Los foros son solamente uno de los mecanismos, pero qué bueno que a la mesa de conversaciones de La Habana, en esta fase que se inicia, que es de la participación política, puedan llegar todo el volumen de insumos para que la FARC y el gobierno los tomen en consideración y los acuerdos a que lleguen estén revestidos de la mayor legitimidad, desmontando todos los argumentos que la oposición al proceso, particularmente el presidente Álvaro Uribe Vélez, Felegán y un sector de la derecha colombiana que no ve con buenos ojos el proceso de paz, vayan sintiendo la presión de una sociedad, de un Estado y de unas partes que están dispuestas a sacar adelante el proceso, aún en contra de todos los complots que se puedan montar contra el mismo. Carlos, gracias por el contacto, por sus puntos de vista y seguiremos de cerca este proceso que es tan necesario no solo para Colombia, sino para toda nuestra región. Hasta la próxima. Carlos Medina, analista y profesor. Por cierto, repetimos la última hora, Iván Márquez pidió aplazar el calendario electoral y acaba de contestar Humberto de la Calle. Nos llegan informaciones desde La Habana también. Habrían rechazado esta iniciativa presentada hoy cuando comienza la nueva fase. Es el segundo punto de participación política. En minutos seguramente vamos a tener más detalles, atentos a la pantalla de Telesur durante toda esta mañana. Marcela, llegamos también al final de El Mundo Hoy. Sí, seguimos atentos a esa información. Será hasta la próxima, Lourdes. Gracias a todos por acompañarnos. Sigue en sintonía lo que ocurra en nuestros pueblos en la pantalla de Telesur. Hasta la próxima. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países.
¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. En junio, Telesur le ofrece más información y una programación de alta factura. Irán decide. Siga a través de nuestra señal el desarrollo del proceso electoral en esta nación. Desde Teherán, nuestro equipo de enviados especiales lo mantendrán informado. Y desde nuestros estudios, el análisis de la mano de Abraham Istillarte y un destacado grupo de panelistas.